Hola, bienvenida o bienvenido a un nuevo video. En este video te mostraré lo que es una función exponencial cuya fórmula ves acá. La puedes escribir o encontrar escrita de esta manera o de esta otra manera. Esta función se denomina así porque la variable independiente x aparece escrita en el exponente. Esta fórmula es la más básica de esta función, en la que la base a debe ser un valor mayor a 0, pero distinto de 1. En este video te muestro unas gráficas de esta función y también un pequeño análisis de ellas. Vamos a ver cómo se hacen esas gráficas. Bueno, estas son las 4 funciones exponenciales que graficaré para que veas cómo se hace. Como estas funciones tienen como gráfica a una curva, lo primero que se debe hacer es confeccionar una tabla de valores en la cual puedes darle a la variable independiente x los valores que tú quieras. Como te mostraré la gráfica de estas funciones, en el conjunto de los números reales, yo le daré a la variable independiente x 5 valores racionales solamente, pero si tú quieres darle algún valor irracional, también le puedes dar. Voy a mostrarte entonces cómo confecciono la tabla de valores para esta función. Voy a trazar por acá con línea recta una especie de cruz para armar mi tabla de valores. Entonces, trazamos la horizontal y la vertical. Bueno, del lado izquierdo ponemos a la variable independiente x y del lado derecho, en este caso, a la variable dependiente y. Entonces, acá voy a poner los valores que le daré a la variable independiente x. Dije que voy a darle 5 valores racionales, entonces voy a poner menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bueno, ahora con estos valores que puse acá, vengo acá al lugar de x y voy a ir reemplazando a la variable independiente x por estos valores para obtener los valores de la variable dependiente y. Entonces digo 2 a la menos 2, se invierte la base porque el exponente es negativo, entonces tengo ahora un medio elevado al cuadrado, eso da un cuarto, pasado a número decimal, un cuarto da 0,25. Entonces acá pongo 0,25. En fracción no nos va a servir el valor de la variable dependiente y, por eso lo pasamos a su expresión decimal. Ahora a x le doy el valor menos 1, 2 a la menos 1, se invierte la base, nos queda un medio, y un medio pasado a su expresión decimal es 0,5. Entonces pongo 0,5. Entonces ahora a x le doy el valor 0, 2 a la 0 da 1. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Ahora a x le doy el valor 1, 2 a la 1 da la misma base, 2. Y ahora le doy 2 a la x, 2 al cuadrado da 4. Y así quedó armada la primera tabla de valores para la primera función. Bueno, ahora de esta misma manera, con estos mismos valores para la variable independiente x, confeccionaré acá, hacia la derecha, una al lado de la otra, las 3 tablas de valores para estas 3 funciones que faltan acá. Me esperas un momento que enseguida volveré contigo.
De esta manera quedaron confeccionadas las 4 tablas de valores. Una tabla por cada una de las 4 funciones exponenciales que ves acá. Recuerda que cada renglón de la tabla es un par ordenado y un par ordenado representa las coordenadas de un punto, que son las distancias que separan al punto del origen de los ejes. Así que cuando más puntos marques en la gráfica, más perfecta te saldrá la curva. Ahora, para representar los puntos marcados en esa tabla, trazaré las coordenadas cartesianas que se crucen acá en este punto. Recuerda que son 2 rectas que se cruzan en un punto en forma perpendicular y ese punto se conoce como origen de los ejes. Bueno, ya tengo trazados a los ejes. Ahora hay que graduarlos en base a una escala. La escala puede ser la misma para ambos ejes o también puedes graduar a un eje en base a una escala y al otro en base a otra escala. Yo utilizaré escalas diferentes. Al eje de abscisa lo graduaré tomando a 2 cuadriculados como una unidad y en el eje de ordenada tomaré a 2 cuadriculados como 2 unidades. Bueno, ya están graduados los ejes. Al eje de abscisa le puse cada 2 cuadritos le puse una unidad. Y acá al eje de ordenada cada 2 cuadritos le puse 2 unidades. Acá puse el valor 9 porque es el último valor que tengo como imagen acá en esta tabla de valores. Bueno, ahora le pondré acá el nombre al eje de abscisa. Acá represento a la variable independiente x. Y acá en el eje de ordenadas voy a poner solamente la letra y, que está acá en la primera tabla. F de x, g de x y h de x equivalen a la variable y. Bueno, ahora en color rojo voy a marcar los puntos de la primera tabla. Entonces vengo acá y miro qué valor le di a x. A x le di el valor menos 2. Entonces lo busco acá en el eje de abscisa y dice que la imagen es 0,25. Recuerda que acá en el eje de ordenadas un cuadriculado vale una unidad. Entonces la mitad sería 0,5. Entonces la cuarta parte estaría más o menos por ahí. Marco el punto apenas que yo lo pueda ver, porque si lo hago más gordo puede ser que la gráfica pase por el costado y no quede muy bien. Bueno, ahora el próximo valor que di en la tabla es el valor menos 1, la variable independiente. Acá está ese valor y dice que la imagen de ese valor es 0,5. Entonces la mitad del cuadriculado acá vale 0,5 en ordenadas. Lo tenemos ahí al puntito apenas a la vista marcado. Bueno, ahora el próximo valor que le di a la variable independiente x es el valor 0. Dice que su imagen es 1. La apunto entonces acá al 0 en abscisa y subo un cuadriculado exacto y ahí marco el punto. Bueno, ahora próximo valor que le di a la variable x es el 1. Lo tengo acá en eje de abscisa. Dice que la imagen es 2, entonces subo 2 cuadriculado y marco ahí el punto. Ahora le di 2 a la variable independiente x, lo tengo acá, y dice que la imagen es 4. Entonces subo al valor 4 acá en ordenadas. Donde se cruzan las proyecciones de esos dos valores, marco el punto. Bueno, ya están marcados los puntos de la primera tabla. Como ves, nos queda una gráfica de este tipo. Bueno, ahora voy a marcar los puntos también de esta gráfica. Empezando por el primero de ellos, dice acá que la variable independiente x tiene el valor menos 2 y su imagen es 4. Entonces, acá tenemos en abscisa el valor menos 2 de x, subimos en ordenada hasta el valor 4. Marco el punto entonces ahí. Ahora, el siguiente punto a marcar dice que tiene como coordenadas a menos 1 y 2. Entonces busco acá en abscisa el valor menos 1 y subo en ordenada hasta el valor 2. Marco el punto también ahí.
Bueno, ahora el próximo punto a marcar es el que tiene estas coordenadas. 0 en X, 1 en ordenadas. Entonces acá está el 0 en abscisa, 1 en ordenadas. Marco el punto. Bueno, ahora el próximo dice que tiene como coordenadas a 1 y 0,5. Apunto entonces acá al 1 en abscisa y medio cuadriculado vale 0,5 en ordenadas. Marqué ese punto, ahora voy al próximo, tiene como coordenadas 2 y 0,25. Entonces en abscisa busco al 2 y subo la cuarta parte de un cuadriculado. Marco el punto. Bueno, ya están marcados todos los puntos, esta va a quedar así. Bueno, así que ahora con una línea entera uniré todos esos puntos y trazaré ambas gráficas, así. Bueno, de esta manera quedaron representadas la primera y la segunda función exponencial. Como ves, no quedan las gráficas muy bien, pero tampoco tan mal. Si tú quieres que te queden mejor, tienes que marcar más puntos. Bueno, acá en los extremos le dibujé una cota o punta de flecha indicando que continúan en esa dirección las curvas, nada más que acá dibujé solamente el dominio de los valores que le di acá a la variable independiente. Bueno, entonces ahora voy a representar la gráfica de estas otras dos funciones exponenciales. Para eso tengo que tener en cuenta estas dos tablas. Empezaré por esta tabla acá y marcaré los 5 puntos que tengo acá en esta tabla. El primer punto tiene como coordenadas al valor menos 2 en abscisa y 0,1 periódico en ordenada. Entonces apunto acá al menos 2 en abscisa, subo 0,1 en ordenada y marco el punto ahí. Ahora el siguiente punto tiene como coordenadas menos 1 en abscisa, 0,3 periódico en ordenada. Vengo a punto al menos 1 en abscisa y subo 0,3 en ordenada. Ahora el siguiente dice que tiene como coordenadas 0 en abscisa, 1 en ordenadas. Apunto al 0 en abscisa, subo 1 en ordenada, marco el punto. El siguiente dice que tiene como coordenadas los valores 1 en abscisa y 3 en ordenada. Apunto al 1 en abscisa y subo hasta el valor 3 en ordenada. El siguiente punto tiene como coordenadas a los valores 2 en abscisa y 9 en ordenadas. Apunto al 2 en abscisa y subo hasta el valor 9 en ordenadas. Y marco el punto. Bueno, ahora continúo con la cuarta tabla. El primer punto tiene como coordenadas menos 2 en abscisa y 9 en ordenadas. Entonces lo busco acá en abscisa el valor menos 2 y subo hasta el valor 9 acá en ordenadas. Ahora marco el siguiente punto. Tiene en abscisa el valor menos 1 y en ordenadas el valor 3. Entonces busco esas coordenadas. Acá tengo menos 1 en abscisa y acá tengo el 3 en ordenada. Donde se cruzan, recuerden, esas proyecciones marcamos el punto. Bueno, tenemos marcado ese punto, ahora marcamos el siguiente. Este tiene como coordenadas el valor 0 en abscisa y 1 en ordenadas. Apunto al 0 acá en abscisa y subo 1 en ordenada. Marco el punto. El siguiente tiene como coordenada 1 en abscisa, 0,3 periódico en ordenada. Apunto al 1 y subo hasta 0,3 en ordenadas. Marco el punto. El siguiente tiene como coordenadas al 2 en abscisa y 0,1 periódico en ordenada. Apunto al 2 en abscisa y subo 0,1 en ordenada. Marco el punto. Bueno, ya están marcados todos los puntos, ahora los uniré con una línea entera, también de color verde. De esta manera quedan representadas gráficamente la función g de x y h de x. Ahora, para que sepas cuál es una y cuál es otra, pondré el nombre de cada una de las funciones
a cada una de las curvas. Esta es la Y, esta es G de X, esta es F de X, y este es H de X. Bueno, ahora haré un pequeño análisis de cada una de las gráficas. Para el análisis tengo que hacer una aclaración previamente, porque acá tenemos gráficas de funciones exponenciales cuando a vale un valor entre 0 y 1 y en este caso cuando a es mayor a 1. Entonces voy a empezar por estas acá, cuando la base a es mayor a 1. Podemos decir entonces que estas dos gráficas acá, la gráfica de Y y de G de X, son continuas y crecientes en el intervalo desde menos infinito a más infinito. Y cuando más grande es el valor de a, el crecimiento se produce a mayor velocidad. Observa que cuando x vale 2, en esta función la imagen es 4, pero en esta otra función en g de x, cuando el valor de x es 2, la imagen es 9. El dominio de esas dos funciones es el conjunto de los números reales. El conjunto imagen son los números reales positivos, es decir, de acá hacia arriba, o también podemos decir que es el intervalo de 0 a más infinito. La intercepción la tenemos acá, se produce en el punto cuyas coordenadas son 0 y 1, cuando x tiende a valer un valor menos infinito, los valores de ordenada tienden a aproximarse a 0. Entonces podemos decir que hay una asíntota horizontal acá en ordenada igual a 0, es decir que coincide con el eje de las x. Ahora vamos con estas dos gráficas acá. Cuando a tiene un valor entre 0 y 1, podemos decir que son también continuas porque, como ustedes ven, no se interrumpen, y en este caso son decrecientes, porque cuando aumentamos los valores en la variable dependiente x, los valores de la variable dependiente disminuyen. Y también podemos decir, como en el caso de las anteriores, que tiene dominio al conjunto de los números reales, conjunto imagen a los reales positivos o al intervalo entre 0 y más infinito. También tienen intercepción acá, en este punto, cuyas coordenadas son 0 y 1. También tienen asíntota horizontal acá, ya que cuando la variable independiente x tiende a un valor infinitamente grande, los valores de la ordenada se aproximan a 0. Entonces también tenemos acá al eje x como asíntota horizontal de estas dos gráficas acá. Ahora cuando x tiende a menos infinito, en el caso de estas gráficas de f de x y h de x, la ordenada tiende a más infinito. Y por último podemos agregar algo muy importante, que cuando los valores de la base a son recíprocos, como pasa acá con el 2 y el 1/2 y el 3 y 1/3, las gráficas son simétricas con respecto al eje de ordenadas. Los recíprocos son valores que, al multiplicarlos, el resultado da 1. Bueno, después de este análisis de las cuatro gráficas de estas cuatro funciones exponenciales, recuerda que en un principio dije que estas funciones eran las más básicas porque responden a la fórmula de a elevado a la x, que es la fórmula más básica de esta función. Hemos llegado al final de este video. En próximos videos iré profundizando este tema
y mostrándote otras funciones exponenciales en cuya fórmula iré agregando más elementos que van a influir en la gráfica de la función. Así que espero te sirva este video y no te olvides de suscribirte al canal para que te llegue la notificación cuando suba el próximo video. Nos vemos Dios mediante en el siguiente video.